¿no? Entonces, la hepatitis autoinmune predomina en el perfil hepático la elevación de transaminasas. En cambio, en la colingitis biliar primaria, la elevación de enzimas por colestasis. Fosfatasa alcalina, GGT. Pero definitivamente lo que nos orienta a que sea una patología autoinmune son los autoanticuerpos, ¿no? Te dicen antimúsculo liso, ya está, no pienses más, hepatitis autoinmune. Antimitocondrial, cirrosis biliar primaria, lo tienes que acordar. Tratamiento, ácido urso desoxicólico. Ácido urso desoxicólico es el tratamiento. Ya está. Y luego tienes la colingitis esclerosante primaria. En el caso de la colingitis esclerosante primaria, quiero hacerte recordar que esto ya es más frecuente en varones. Se asocia a colitis ulcerosa, mira, la enfermedad inflamatoria intestinal. Y va con clínica de colestasis, ictericia, coluria, acolia, ¿no? Se eleva fosfatasa alcalina, se eleva GGT como marcadores de colestasis. Y acá el autoanticuerpo es ANCA-P positivo. ANCA-P positivo. Nuevamente, serológicamente, si es que no lo descubrimos, o por imágenes también. También podemos pedir colangio-resonancia magnética o CEPRE, ¿ya? CEPRE, para ver los conductos biliares, y se les llama conductos biliares arrosariados, porque tienen puntos de estenosis, arrosariados. O la biopsia, que nos indica esto, ¿no? Miren la fibrosis de los conductos biliares. La fibrosis en patrón como capas de cebolla, ¿no? Como las capas de la cebolla. Ahí está. El tratamiento ácido urso desoxicólico, y cuando no hay respuesta, porque esta generalmente no responde al ácido urso desoxicólico, trasplante hepático, ¿ya? Trasplante hepático. Lo que es pancreatitis aguda, recordemos, ¿no? La etiología, que es lo que frecuentemente preguntan. Entonces, la causa más frecuente de lejos de pancreatitis aguda es la patología biliar, ¿ya? La colelitiasis, esos calculitos pequeños, menores de 5 milímetros, que finalmente se clavan en la parte distal del colédoco. Y eso, pues finalmente, termina inflamando al páncreas. Pero hay otras causas, ¿no? Tenemos el consumo de alcohol, ¿correcto? Como segundo lugar, problemas metabólicos como la hipertrigliceridemia, recuerden, cuando los triglicéridos son más de 1000 miligramos por decilitro, pueden producir pancreatitis aguda. También tenemos lo que es las infecciones, ¿no? Infecciones virales, en el caso de los niños, ¿no? La parotiditis, la famosa fiebre urleana, o también parásitos, ¿no? Como Ascaris, que también puede producir pancreatitis aguda. Los fármacos también pueden producir definitivamente pancreatitis aguda. Tenemos los diuréticos, furosemida, tiazidas, anticonvulsivantes como valproato, antivirales como didanosina, tetraciclinas como antibióticos. Entonces son los fármacos que de alguna manera están más asociados a pancreatitis aguda. También el trauma, ¿no? El traumatismo abdominal cerrado o CEPRE, ¿no? Una de las complicaciones frecuentes de la CEPRE también es lo que viene a ser la pancreatitis, ¿no? Entonces, esas son las principales causas y definitivamente es idiopática en un 20 a 30%, ¿no? No se descubre la causa como tal, ¿no? Desde el punto de vista anatomopatológico, el 80% de la pancreatitis son leves, que se llaman edematosas intersticiales. Edematosas intersticiales. En cambio, el 20% es necrohemorrágica, que viene a ser la pancreatitis severa, ¿correcto? Un 20% severa, ¿correcto? Y es la llamada necrohemorrágica. Muy bien. En el diagnóstico, vamos a ver que la pancreatitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo. Recuerden eso, ¿ya? Imagínense, viene la emergencia, un paciente con abdomen agudo. Y tú sabes, ¿no? Que el abdomen agudo quirúrgico más frecuente es apendicitis aguda, pero el abdomen agudo médico más frecuente es pancreatitis aguda, que se presenta con un dolor en epigastrio, un dolor en la parte superior, de manera severa, súbita, que se irradia a la espalda, eso es muy importante en la semiología, en cinturón, en faja, en banda le llaman. Entonces, esa es la clínica fundamental, ¿no? Una epigastralgia en cinturón, en faja, ¿correcto? Asociado a náuseas, asociado a vómitos, asociado a ruidos hidroaéreos ausentes, porque se presenta un hilio paralítico, ¿ya? Un hilio paralítico. Entonces, por eso hay náuseas, vómitos, ruidos hidroaéreos ausentes. Y también ya puede descompensarse el paciente. Empieza a hacer dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Hipotensión arterial, falla renal, etc. ¿Ya? Recordemos que este es un abdomen agudo que puede producir falla multiorgánica. Entonces, lo más frecuente de complicación sistémica es la insuficiencia respiratoria. Pero también puede ser hipotensión, puede ser falla renal, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque causa un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acuérdense. Algunos datos de mal pronóstico lo podemos ver también en la clínica, ¿no? Este quimosis en flancos que se llama, ¿no? La famosa, el signo de Grey-Turner. ¿Ya? Grey-Turner. O lequimosis a nivel periumbilical, que se llama el signo de Cullen, ¿no? Estos signos nos indican que la pancreatitis es necrohemorrágica. Grey-Turner, equimosis en flancos, Cullen, periumbilical, son o se presentan en una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Muy bien. Y básicamente para confirmar el diagnóstico, entonces imagínate un abdomen agudo, severo, que se va a la espalda, al dorso, en cinturón. Estás pensando en una pancreatitis. ¿Cómo confirmas el diagnóstico? Con las enzimas. Acuérdate, enzimas. Entonces tenemos la amilasa, ¿correcto? La amilasa y tienes a la lipasa. Entonces, básicamente, estas enzimas, cuando se elevan más de 3 veces por encima de su valor normal, ya es positivo para sospechar en pancreatitis. Recuerden que la sensibilidad de la amilasa es buena, pero su especificidad es baja. En cambio, la lipasa es muy sensible y también es muy específica. Esa es la ventaja. La amilasa, ojo, ¿no? Se eleva en las primeras 12 horas, pero ojo que cae al tercer, quinto día. Al tercer, quinto día cae, ¿correcto? Por eso, miren, por la especificidad, cuando la etiología de la pancreatitis es por triglicéridos, cuando la etiología es por alcohol, o cuando el paciente viene tarde a la consulta, más de 72 horas, ojo, en esos casos voy a preferir siempre medir lipasa. ¿Por qué? Porque en estos casos la amilasa es normal. Una pancreatitis producida por hipertrigliceridemia, por alcohol, o cuando el paciente viene tarde a la consulta, lo más probable es que la amilasa salga negativa, ¿no? Ya sea por su baja especificidad o por su cinética, porque estamos diciendo que el tercer, quinto día cae. Entonces, en esos casos siempre voy a pedir lipasa, ¿no? Ya está. Entonces, amilasa, lipasa son los que nos confirman el diagnóstico de pancreatitis. Muy bien. También hay complicaciones locales que tienen que acordarse de la pancreatitis. Tenemos como complicaciones locales, el más frecuente, el pseudoquiste, ¿no? El pseudoquiste pancreático. Pero también tienes el absceso pancreático y también tienes la necrosis pancreática como complicaciones. Miren, el pseudoquiste, como estás viendo ahí en la imagen, es una colección de líquido, de jugo pancreático. Por eso en la tomografía te van a decir una colección homogénea, ¿no es cierto? Porque es una colección líquida. Muy bien. En el caso del absceso, recuerden que es una colección de pus,
colección de pus. Entonces te van a decir una colección de líquido homogénea, pero más aire, más gas, ¿correcto? Entonces colección de líquido más aire, piensa en absceso. Y la necrosis ya es una hipoperfusión de la zona del páncreas, ¿verdad? Entonces te van a decir como una colección heterogénea que no capta contraste, así te van a describir la necrosis. Muy bien. El pseudoquiste generalmente es asintomático, solo requiere vigilancia ecográfica en la mayoría de los casos, y la mayoría tiene resolución espontánea. Eso debes acordarte. O sea, asintomática, lo mucho puede dar dolor abdominal, distensión abdominal, pero vigilancia ecográfica y la mayoría resuelve espontáneamente. Se opera cuando mide más de 6 centímetros y ya tiene más de 6 semanas. Apliquen esa regla de los 6. Mide más de 6 centímetros, tiene más de 6 semanas, hay que operar. O cuando se complica, se rompe, se infecta o sangra. Rotura, infección o hemorragia. ¿Ya? Recuerden que el pseudoquiste generalmente aparece a partir de las 4 semanas. Ojo, no es una complicación inmediata. Es a partir de las 4 semanas porque se forma un tejido de granulación, ¿ya? A su alrededor, un tejido fibrótico. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso del absceso, debemos recordar que va a haber clínica de infección, o sea, va a haber fiebre, va a haber dolor abdominal, va a haber leucocitosis con desviación izquierda, datos de infección. Y, lógicamente, acá va a intervenir la terapia antibiótica y el drenaje quirúrgico, ¿no? Drenaje quirúrgico y la terapia antibiótica. Y en el caso de la necrosis, recordemos que la necrosis puede ser estéril o una necrosis infectada. Y la que tiene mortalidad es la necrosis infectada. Porque recuerden esto, un paciente con pancreatitis en las primeras 2 semanas se muere de falla multiorgánica. La falla multiorgánica es la causa de muerte precoz. Y la infección, necrosis infectada, es la causa de muerte tardía. Por eso hay que tener respeto a la necrosis infectada, porque el 30% se muere, o sea, de cada 3, un paciente se muere. Entonces hay que siempre vigilar eso. Si tenemos una necrosis hay que ver la infección, que puede ser por la clínica, porque está haciendo fiebre, que puede ser por la tomografía, porque en la tomografía vemos aire, ojo, aire en la tomografía en una pancreatitis es infección, o punción, aspiración con aguja fina, donde el cultivo, la tinción GRAN, no resulta positiva, ¿no? Obviamente el último es más específico. Entonces eso ya nos indica infección, porque la conducta es diferente. Una necrosis estéril, simplemente miro y espero, vigilancia, pero la infectada no, pues, ¿no? Hay que dar antibiótico y tratamiento quirúrgico, necresectomía mínimamente invasiva. Cuando hay infección en pancreatitis, aparte del manejo antibiótico ya hay que operar, entonces el paciente se muere. Esa es la conducta que siempre deben tener en cuenta. En cuanto al pronóstico, esto es muy importante, ¿no? El pronóstico desde el ingreso lo podemos medir con los famosos criterios de Ransom, ¿correcto? O con características del paciente. Por ejemplo, la obesidad es un factor de mal pronóstico en el paciente. El paciente sea obeso, ¿ya? Entonces acá vamos a hablar de los factores pronósticos, que es muy importante. Entonces, ¿te acuerdas tus criterios de Ransom? Que siempre te lo preguntan, ¿no? Ransom al ingreso, a las 0 horas, ¿no? Acuérdate con la nemotecnia llega, ¿no? Leucocitosis, LDH, la edad, más de 55 años, glucosa y AST o TGO. Esos son los marcadores que se evalúan al ingreso según los criterios de Ransom, ¿no? Son 5 al ingreso. Ya luego está pues los demás, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial de oxígeno, el hematocrito, el boom ureico o la urea simplemente, ¿no? El calcio, el déficit de líquidos y el déficit de bases, ¿ya? Entonces, ¿cuál es dato de mal pronóstico? Que haya leucocitosis, que aumente el LDH, que tenga más de 55 años, que la glucosa esté elevada, más de 200, el TGO elevado. Miren, ese es al ingreso. Y a las 48 horas, ¿cuáles son los de mal pronóstico? A las 48 horas, los de mal pronóstico son insuficiencia respiratoria, caída de la presión arterial de oxígeno, o básicamente del PAFI como tal, ¿no? Lo que viene a ser la disminución del hematocrito como tal, ¿no? El aumento de la urea, la caída del calcio, ojo, hipocalcemia, hipocalcemia es mal pronóstico, déficit de base, déficit de líquido. Entonces eso hay que recordarnos, ¿ya? Muy bien. Cuando el puntaje en Ransom nos sale más de 3 puntos, entonces, mayor o igual, pues no, a 3 puntos, ya es de mal pronóstico, mal pronóstico. A partir de 3 a más, la mortalidad aumenta. Y así podemos ver otros, ¿no? Como Apache. Apache es otro score que se evalúa, en el cual vamos a ver que el puntaje mayor o igual a 8 también es mal pronóstico, pues, ¿no? Ya está. Y también tenemos otro como el famoso Marshall, que evalúa la falla de órgano. Y Marshall te evalúa estos parámetros, lo que es la presión arterial sistólica, lo que es la creatinina y lo que es el PAFI, presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Esos dos te evalúan, ¿no? Entonces, si hay hipotensión, se aumenta la creatinina, si hay caída del PAFI, le vamos dando un puntaje, y si esto es mayor o igual a 2, nos indica falla de órgano, falla de órgano. Entonces, Marshall evalúa la falla de órgano, ¿no? Entonces, así, todo esto nos indica que la pancreatitis es potencialmente grave. Ojo, todo esto son marcadores pronósticos. Entonces, cuando tenemos estos datos, que nos indica que la pancreatitis es potencialmente grave, a las 72 horas debemos solicitar una tomografía. ¿Para qué? Para justamente evaluar, ¿no es cierto?, el índice de severidad tomográfica, ¿ya? Entonces, en el caso del índice de severidad tomográfica, ¿qué evaluamos? Evaluamos dos cosas. Evaluamos las colecciones que se miden con Baltasar, más la necrosis, ¿correcto? Entonces te dicen Baltasar A, normal, páncreas normal. Baltasar B, edema de páncreas, ¿verdad? Baltasar C, inflamación de la grasa peripancreática, mira, peripancreática. Baltasar D, uno o más colecciones de líquidos. Una colección de líquido. Una colección de líquidos, Baltasar D. Una colección de líquido. Y Baltasar E es 2 o más colecciones de líquido o una de gas o aire, ¿no? Ese es Baltasar E. Y la necrosis, pues hay necrosis de menos del 30%, de 30 a 50% y más del 50%, la necrosis, ¿no? Y esto nos da un puntaje, acuérdense, ¿no? El Baltasar A, por ejemplo, es 0 puntos, el B es 1, el C es 2, el D es 3 y el Baltasar E es 4 puntos. Y esto también, 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos. Entonces al final sumas los dos, sumas el puntaje de Baltasar más el puntaje de necrosis y obtienes el índice de severidad tomográfica, que si sale mayor o igual a 6, es mal pronóstico, es mal pronóstico. Recuerda que tu tomografía lo solicitas a partir de las 72 horas, ¿eh? A partir de las... Entonces con esto evaluamos el pronóstico de la pancreatitis. Luego por acá,
lo que viene a ser el tratamiento. La fluidoterapia enérgica es muy importante en pancreatitis. Lactato de Ringer ha demostrado ser mejor que el cloruro de sodio, ¿ya? Por ahí, por el efecto antiinflamatorio del lactato. Buena hidratación enérgica hasta recuperar las funciones vitales, hasta que haya una buena diuresis. La analgesia con opioides, ¿correcto? Petidina, tramadol, porque el dolor es severo, entonces hay que dar buena analgesia. Nutrición enteral, ¿no es cierto? Para los casos de pancreatitis grave hay que colocar sonda nasoyeyunal. ¿Por qué? Porque la nutrición enteral es mucho mejor que la nutrición parenteral total, que el NPT, ¿ya? Eso recordemos. Ya que la nutrición enteral disminuye la translocación bacteriana. Si nosotros hidratamos bien y damos buena nutrición enteral, en los casos graves a través de sonda nasoyeyunal, si hidratamos bien y nutrimos bien, el riesgo de infección baja. El riesgo de infección baja. Porque en pancreatitis aguda no hay profilaxis antibiótica. Damos antibióticos cuando hay infección. ¿Y qué infecciones? Como por ejemplo una infección ya sea pancreática o extrapancreática, donde los antibióticos de elección son carbapenems. Los carbapenems son los de elección como imipenem. Pero ojo, solo para tratamiento, cuando demostramos que hay infección. No está aprobada la profilaxis. CEPRE en las primeras 24 horas cuando hay una colangitis, ¿no? Entre las 24 y 48 horas si es una pancreatitis severa, y pasada las 72 horas cuando la pancreatitis es leve. ¿Para qué sirve la CEPRE? Para desobstruir la vía biliar que está obstruida, ¿no? Entonces, acuérdense, la patología biliar causa pancreatitis. Entonces, la indicación de CEPRE depende de la obstrucción de la vía biliar. Pues si es una colangitis hay que hacerlo inmediato, la CEPRE. Si la pancreatitis es severa, ya entre 24 y 48 horas, y si es leve, pasado las 72 horas. Y el step up es el manejo invasivo, ¿no? Primero hay que intentar el drenaje de las colecciones, si no se puede ya el tratamiento, la necresectomía mínimamente invasiva, y el último recurso es la laparotomía exploratoria, ¿no? Cuando hacemos este manejo invasivo, cuando hay infección o cuando hay falla de órgano en el paciente de forma persistente. Infección o falla de órgano persistente, hay que operar. Pero cuando decidamos la cirugía, hay que seguir esa secuencia, de menos a más. Drenaje, necresectomía mínimamente invasiva y en último lugar, laparotomía exploratoria. Bien, en caso de cirrosis, básicamente comentemos que la causa más frecuente es el consumo de alcohol, que nos produce una cirrosis llamada micronodular.